proyecto que quiero hacer o que ya estoy haciendo y que me estoy replanteando. ¿Y cómo me voy a sentir cuando lo logre? ¿Qué me va a dejar? ¿Qué le voy a dejar al otro? Y por el otro lado tenemos el objetivo del proceso, es decir, plantearnos también, imaginarnos, pensar, analizar, reflexionar si esto que quiero hacer realmente es lo que deseo y si estoy dispuesto a trabajar para lograrlo. Si me pongo un plazo para conseguirlo, tal vez del plazo que sea, 6 meses, un año, 10 meses, un mes, un día, lo que sea, habría que pensar lo que implica hacerlo y si realmente estoy dispuesto a trabajar para lograrlo y si estoy dispuesto a invertirle en el proceso. Y para eso hay que plantearse también qué implica entrarle al proceso, qué implica llevar a cabo este proyecto que yo quiero hacer. ¿Cuánto trabajo me va a costar? Si va a ser un trabajo para mí o no. Si va a ser algo productivo, pero también satisfactorio, que me llene, que me guste, que me ponga contenta, o me va a implicar un esfuerzo muy grande que me ponga de malas y que al rato pues ya esté queriendo tirar la toalla porque ya no me gustó lo que estoy haciendo. Entonces, todas estas preguntas son necesarias y tendrían que ser básicas, como les decía, en el planteamiento no solo de los objetivos, sino del proyecto en general. Muchas veces nos planteamos proyectos porque son necesarios, pero no desde una necesidad individual propia, sino necesarios tal vez desde otro punto de vista, desde otro lugar. Entonces es importante como poder definirlo con la mayor claridad posible para que ustedes el objetivo, que el proyecto realmente funcione para ustedes. Primero que nada para ustedes y después para los demás. Entonces el punto número 1 es el objetivo. Vamos ahora al punto número 2. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta también? Una vez que ya nos planteamos los objetivos que queremos, vamos a echarle un ojo a nuestra realidad. ¿Cuál es la situación actual que estamos viviendo? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿no? El contexto en el que estamos, toda esta cuestión de la salud, del confinamiento, de la pandemia, etcétera. ¿Cómo impacta en el proyecto que yo quiero llevar a cabo? O cómo está impactando en el proyecto que estoy llevando a cabo, si es el caso. Entonces, no podemos plantearnos algo, un proyecto, si no observamos la situación en la que estamos viviendo, si no observamos el contexto, si no nos damos cuenta qué está sucediendo a nuestro alrededor, así sea un proyecto que ustedes se planteen, que tengan que hacerlo en casa, por ejemplo, ¿no? Tal vez es un proyecto que tiene que ver con la salud propiamente, tal vez es un proyecto que tiene que ver con el arreglo de tu casa, tal vez es un proyecto que tiene que ver con la forma en que estás estudiando, qué sé yo. Cualquier proyecto aplica. Pero entonces hay que voltear a ver cuál es la situación actual. Si yo, por ejemplo, dejé de ir a la escuela porque ya ahorita están cerradas las escuelas y no puedo más que tener clases en línea, ¿cuál es la situación actual en la que estoy viviendo? Probablemente no tenía un espacio en donde me podía sentar a estudiar tranquilamente porque tengo 5 hermanitos que andan por ahí dando vueltas en la casa y entonces todo eso se vuelve una interrupción para mí. Y entonces todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta, insisto, porque entonces en un caso como ese, la forma de estudiar ya no va a ser la misma y entonces mi atención va a estar dispersa y entonces no voy a poder hacer lo que probablemente hacía, a lo mejor en la escuela me distraían mis amigos, pero también tenía otros espacios en donde podía estudiar más tranquilamente. Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es la situación actual? ¿En dónde estoy ahora? No solo en términos del contexto social, cultural,
también emocional, en dónde estoy parado, que me permite o que no me permite, porque también esa es la idea, ¿no? Que en esta reflexión análisis ustedes vayan observando. Básicamente lo que estamos haciendo aquí o de lo que se trata es de observar, de voltear a ver, de darnos cuenta, ajá, en dónde estoy parada, cuáles son mis recursos y la experiencia que tengo, ¿sí? Algunos recursos tenemos siempre y cierta experiencia también, igual que las habilidades y capacidades. Y si eso que yo tengo sirve al proyecto que quiero llevar a cabo, si eso que yo tengo va a ser bueno para eso, o a lo mejor tenga que contratar a alguien más si es que estoy haciendo un proyecto de negocio o algo diferente, pero algo tengo que tener yo, ajá, porque además es mi proyecto, es lo que yo quiero llevar a cabo. Ya tengo el objetivo definido, ya sé a dónde quiero llegar, ya sé cuál es el tiempo que me quiero tardar. Ahora volteo a ver mi realidad. Ajá. También puedo voltear a ver qué he logrado antes, ¿sí? Como les decía, a lo mejor no solo en términos del proyecto por sí mismo, sino tal vez en otro tipo de proyectos, ¿no? Si hablo de recursos y experiencia, de experiencia sobre todo, me pongo a pensar, bueno, pues, ¿qué he logrado antes? A ver, ¿cuáles proyectos he hecho antes que me han funcionado o incluso los que no me han funcionado? La idea también ahí es como poder hacer una revisión de lo que hice antes que no me funcionó y poder observar en qué no me funcionó, en dónde a lo mejor me equivoqué, qué fue lo que yo considero que no hice bien y que ahora puedo reforzar, ahora puedo cambiar, ahora puedo pues, hacer diferente. Ajá. Otra pregunta que es bien importante es qué tan motivado estoy, qué tan motivados están ustedes el día de hoy para poder llevar a cabo su proyecto, ¿sí? Probablemente están los suficientemente motivados y eso tal vez los hizo acompañarnos este día. Y entonces, ¿cómo ponen esa motivación en su proyecto? ¿Qué tanto es esa motivación que me permite continuar y no quedarme solamente en la idea y empezar a pensar, ay, no, es que es muy difícil, es que la pandemia, es que no voy a poder, es que... Y ahí es donde hablamos de los obstáculos y los bloqueos internos y de la confianza en sí mismo, porque a lo mejor el proyecto puede ser un proyecto muy bueno, incluso que si volteamos a ver la realidad en la que estamos tiene posibilidades el proyecto o también ya pusimos nuestros objetivos y todo parece perfecto, ¿no? Aparentemente no hay nada que me impida llevar a cabo el proyecto, pero resulta que cuando quiero echarlo a andar algo pasa, algo sucede que simplemente no se da. Entonces hay que voltear a ver si los bloqueos o los obstáculos vienen de mí, vienen de mi interior, vienen de estas frases que me digo en donde pues no me dejo continuar y digo, no, pues es que no eres suficientemente capaz, es que no vas a poder, es que tienes mucho entusiasmo, pero vas a ver que en un ratito te vas a aburrir, ¿sí? Y no es que nos lo digan los otros, nos los decimos nosotros mismos y eso tiene todavía un poder mucho mayor que lo que escuchamos afuera. Entonces hay que voltar a ver también esa parte. Incluso, no sé, pueden hacer ustedes una lista de este tipo de cosas que les pueden estar interfiriendo para hacer lo que ustedes quieran hacer. Y en esta lista de cosas pueden también preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hacen? ¿Qué pierden si lo hacen? Pero también qué ganan. Ajá. Cuando volteamos a ver qué es lo peor que puede pasar, generalmente nos damos cuenta que son muchas más las cosas buenas que nos puede traer, al menos intentar llevar a cabo el proyecto, que las cosas malas. Incluso aunque pareciera que son cosas negativas las que surgen, también lo negativo tiene una parte buena porque nos enseña y nos ayuda a darnos cuenta justamente de qué es lo que estuvo mal o qué es lo que no hicimos bien
para poder reforzarlo, para poder cambiarlo. Entonces, generalmente cuando pensamos en cosas negativas o en cosas que sentimos que no van a funcionar, tiene que ver más, como les decía, con estos obstáculos internos, con esto que yo me digo a mí misma. Sin embargo, bueno, también es importante que se volteen a ver estas cosas que también son reales, ¿no? Que también hay cosas que pueden pasar, que hay que tomar en cuenta. Y si hay una manera en que yo considero que puedo evitarlo, me tengo que hacer la pregunta también de cómo lo voy a hacer. ¿Qué tal que sí pasa esto que estoy pensando que puede pasar? Y esto que estoy pensando que puede pasar, ¿es real? O sea, ¿es así o solamente me lo estoy inventando? ¿O tiene que ver con mi preocupación, tiene que ver tal vez con mi ansiedad, tiene que ver tal vez con estas fantasías catastróficas que decimos, ¿no? Que estamos muchas veces pensando, o de verdad puede pasar o solamente me lo estoy imaginando, ¿no? ¿Cuál es mi mayor preocupación en ese sentido? Sí va a funcionar, ¿qué pasa? Voy a perder dinero, voy a perder tiempo. ¿Qué es lo que más te preocupa de que tu proyecto se pueda llevar a cabo, funcione o no funcione? Contéstate estas preguntas, vete haciendo estas preguntas. Y miren, estas que les estoy mostrando aquí son solamente algunas. Es decir, nosotros nos podemos plantear todas las preguntas que se les ocurran, todas las preguntas que les vengan a la cabeza, que les ayuden, insisto, a aclarar su proyecto. Estos son los puntos que nos ayudan a ver justamente con más claridad todo esto. Si nosotros volteamos a verlos y hacemos más grande todavía la lista de las preguntas, vamos a tener todavía una mayor capacidad de verlo y desde esa claridad entonces podemos tomar mejores decisiones, decisiones más claras, más concretas, porque entonces me estoy planteando varias opciones dentro del mismo proyecto. Ajá. En esta realidad que tenemos que observar y analizar, también hacernos la pregunta, ¿quién más esté involucrado en este proyecto? ¿Soy solamente yo o lo estoy haciendo con mi amiga? ¿Y cómo le vamos a hacer con lo que, no sé, con lo que sea, ¿no? Con el puesto que vamos a tener cada una, con los ingresos que vamos a recibir, con las funciones que cada una va a tener. ¿Quién más está ahí? ¿Está involucrado tal vez mi esposo que me dio dinero para entrar al proyecto? ¿O está involucrada, no sé, la compañía financiera a la que le pedí dinero prestado? ¿Cuántos son los que estamos ahí o los que están ahí envueltos en el proyecto y qué tan involucrados están también? No solo quién más está involucrado, sino cuál es su grado de involucramiento, si realmente están comprometidos con el proyecto o solamente yo que soy la cabeza del proyecto, realmente estoy poniendo mi alma y mi corazón en eso y probablemente la persona que elegí o las personas que elegí para acompañarme en el proyecto no sean las indicadas. Entonces también en ese sentido hay que voltear a ver. Y por supuesto, ¿cuáles son los riesgos del proyecto que tengo, ¿no? En mente? Esto también es muy importante porque entonces podemos prever de alguna manera, aunque ya sabemos que nada es garantía, pero sí podemos tener como cierta seguridad, a lo mejor, o certidumbre ante algunas cosas, y ante las que no, pues probablemente sería mejor pues no aventarse, ¿no? Eso es algo que cada uno de ustedes, de acuerdo al proyecto que se están planteando, van a definir. Nadie se los va a decir. Es decir, puede haber otros pasos a seguir en donde te digan, tú lo que tienes que hacer es esto. Aquí la idea no es esa. La idea no es decirles lo que ustedes tienen que hacer. La idea es que ustedes a través de estas preguntas se hagan planteamientos
y con base en eso tomen las decisiones que sean pertinentes para cada uno de ustedes. Lo que a uno le funciona, probablemente al otro no le funcione. Y todo es diferente en cada uno de ustedes, su contexto es diferente, son personas diferentes, sus proyectos son diferentes seguramente. Sin embargo, todas estas preguntas pueden ayudarles a plantearse aun cuando los proyectos sean totalmente distintos. Ajá. Y como les digo, les voy a ir dando mayor claridad. Ok, vamos con el punto número 3. Ok, ya sé una vez más cuál es el objetivo que quiero perseguir, a dónde quiero llegar, cuál es mi realidad en este momento en que me estoy planteando ese proyecto. Ahora lo que tengo que voltear a ver es cuáles son las opciones que tengo para llevar a cabo ese proyecto. Y si se fijan, todo va respondiendo a estas preguntas de qué, cómo, en qué momento, incluso para qué, ¿no? ¿Por dónde? Todo esto se hace a base de estas preguntas que yo mismo me voy planteando. Ajá, entonces en este número 3 que tiene que ver con las opciones, es ¿qué puedo hacer? A ver, ya tengo mi proyecto establecido. ¿Qué puedo hacer para que ese proyecto se lleve a cabo? ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo para que se lleve a cabo? Ajá. ¿Y qué camino es el mejor? Entonces voy poniendo esas alternativas que yo tengo. Bueno, pues lo que tengo es alternativa número 1 por aquí, la número 2, la número 3, y voy haciendo también la observación y entonces ya decido cuál es el camino que considero que es mejor para mí. Y bueno, pues voy haciendo elecciones, porque esa es la idea también, que ustedes vayan haciendo elecciones con base en lo que ustedes quieran y necesiten. Ahora, por otro lado, es pedir ayuda. ¿Qué ayuda necesito y de quién la necesito? Porque muchas veces también queremos hacerlo todos solos, ¿no? O ahorita en esta situación también de repente pensamos que si nos juntamos con los demás va a ser más caro. A veces pensamos lo contrario, ¿no? Que hacer equipo sería lo ideal en cualquier momento, etcétera. Pero la idea o la pregunta es ¿de quién necesito ayuda? Y si la necesito o tengo los recursos suficientes para hacerlo yo sola. Y ahí pues en respuesta un poco a lo que planteábamos hace rato, ¿no? De cuáles son los recursos que tengo. ¿Tengo suficiente dinero para hacer el proyecto? ¿O necesito pedir un préstamo? ¿A quién se lo tengo que pedir? ¿Lo puedo pagar? ¿No lo puedo pagar? ¿Cuánto dinero genero yo al mes o en el tiempo que quieran ustedes para poder realmente echarme un compromiso de algo? Es decir, hay que hacer de verdad un análisis muy amplio, muy, muy amplio de todo lo que necesitamos cuestionarnos para llegar a esa toma de decisiones. Uh-huh. Ahora, por otro lado, también hacernos la pregunta, ¿es posible ese proyecto que yo estoy queriendo llevar a cabo? ¿Es posible? O a lo mejor estoy aventándome muy alto y bueno, pues como les decía hace rato, todo comienza con un sueño, ¿no? Y puede ser que tengas las posibilidades de lograrlo, pero también puede ser que te estés planteando cosas que puedan ser muy difíciles o que incluso no sean posibles. Ajá, entonces solo hay que tener más claridad en eso. No estoy hablando de que seamos pesimistas, pero tampoco que seamos demasiado optimistas, que nos aventemos al ruedo y a la mera hora no logremos lo que queremos. Ajá. Entonces hay que ser bastante objetivos en ese sentido, ¿no? Ver la realidad tal cual es para poder darnos cuenta si eso que queremos tiene posibilidades de funcionar o de llevarse a cabo simplemente. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene este proyecto que yo quiero llevar a cabo? Uh-huh. Y cuando hablo de esto, no solamente son ventajas e inconvenientes para mí, como a lo mejor creadora del proyecto o como cabeza del proyecto,
sino también las ventajas en el exterior. Generalmente pensamos, cuando llevamos a cabo un proyecto, pensamos en nosotros solamente, ¿no? Y una de las cosas que les decía hace ratito, en esto de a quién va a beneficiar el proyecto, para quién va a ser también. Ajá, tiene que ver con esto. O sea, estas ventajas e inconvenientes también para el otro, no solamente para nosotros mismos, sino también para otros que están ahí directamente beneficiados o no de lo que nosotros vamos a hacer. Les decía hace rato, así sea un proyecto individual, por ejemplo, que van a hacer en su casa, puede ser que tenga ciertas ventajas o inconvenientes para las personas con las que ustedes viven, para las personas con las que están a su alrededor. Entonces también es importante voltear a verlo, ajá, porque en la medida en que ustedes logren establecer proyectos como más, ¿cómo les digo? En donde todos estén bien, pues, ¿no? En donde todos reciban un beneficio, pues es mejor que si no fuera así. Ahora, en estas opciones entra mucho la creatividad, porque es justamente esta parte en donde se desarrollan las ideas, ¿no? Ya tienen una idea ustedes a lo mejor de proyecto, o a lo mejor ya la tienen bien definida, pero si solamente es una idea, entonces ahí entra todo este asunto de la creatividad, les decía, porque entonces ustedes se pueden ir planteando cómo puedo hacerlo, de qué manera puedo hacerlo, si lo puedo hacer de una forma o le puedo hacer de otra. Es decir, como opciones hay infinidad de ellas, ¿no? Entonces es cuestión de ser un poco más creativo de lo que ya somos, porque ya tenemos ciertas habilidades, pero hay que desarrollarlas. Entonces, esa es la parte que generalmente nos hace falta, desarrollar esta creatividad. Y una vez que ya tengo esas ideas, que ya también me plantea los objetivos, una vez más, que ya vi mi realidad, me pregunto, ahora sí, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cuáles son esas opciones que tengo? Y también un punto importante es poder jerarquizar esas opciones, es decir, ¿qué es más importante que haga primero? ¿Y qué no es tan importante y lo puedo dejar un poco más al final o en segundo o tercer plano? Ajá. Y una vez, insisto, que ya tenemos eso, la idea es empezar. ¿Y por dónde? ¿Por dónde le hago? ¿Cómo le hago para poder empezar? Y eso es justamente lo que nos lleva a la acción. Y esta acción tiene que ver con la voluntad, ajá, con esta forma de decidir, tiene que ver con la intención que pongamos en el proyecto que nosotros tengamos. Y sobre todo con este sentido de responsabilidad de que lo que vamos a hacer tiene un impacto, no solo hacia nosotros mismos, sino también tiene un impacto, como les decía hace rato, hacia los demás. Ajá. Entonces, bueno, aquí la idea es que con base en todo lo que vimos anteriormente, ustedes puedan empezar a construir un plan de acción. Miren, todas estas preguntas se dicen así como muy rápido y muy fácil, pero realmente tienen un sentido muy profundo, que si ustedes de verdad se hacen estas preguntas y lo responden de la manera más honesta, clara, comprometida con ustedes mismos, va a ser mucho mejor, van a tener, insisto, mucha mayor claridad. Entonces, a partir de todo eso, empiezan a construir su plan de acción, como les decía, por dónde empiezo? ¿Cómo le hago ahora que ya tengo todos estos elementos que ya me puse aquí? Y no solamente que ya me puse, porque bueno, como les digo, esto se dice muy rápido, pero cuando vamos respondiendo a todas las preguntas anteriores, por ejemplo, en la realidad, ¿no? O en las opciones que tengo. ¿Cuáles son mis recursos? Ah, pues es ponerme a hacer una lista completa de a ver qué es lo que tengo, ¿sí? Tanto recursos materiales, tangibles, no tangibles, de los que puedo echar mano. Y es un ejercicio que lleva mucho tiempo, que lleva un tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran lograr y al plazo que se pongan. Pero son preguntas que tienen un sentido muy profundo y que no se responden muchas veces en un ratito, ¿no? Cuando hablaba hace rato de
cuáles son los obstáculos que me impiden llevar a cabo mi proyecto, pues ahí podríamos encontrar, con uno que encontráramos, probablemente sea una creencia o un introyecto o algo que me está obstaculizando, que me cueste varias sesiones de terapia para poder salir adelante, ¿no? Sin embargo, lo importante es que lo pueda detectar, que lo pueda ver, porque probablemente ustedes empiecen a hacer su proyecto y no se dan cuenta de ese obstáculo interno. Y entonces tal vez todo lo demás lo tengan bien, pero por algo el proyecto no está funcionando, por algo no estoy logrando mis objetivos. Y entonces no me doy cuenta que tiene que ver con algo que es mío nada más. Y que ese algo se está poniendo en evidencia a la hora de llevar a cabo el proyecto. Y entonces por más esfuerzos que hago y por más que estoy ahí luchando con eso, pues simplemente no me salen las cosas, ¿no? O no logro el objetivo. Por eso es tan importante que ustedes se hagan este ejercicio de cuestionarse todas estas cosas. Y les decía, estas son unas cuantas preguntas que nos podemos hacer a la hora de ir armando nuestro proyecto. Sin embargo, hay muchas otras preguntas que ustedes pueden ir haciéndose, que seguramente en el momento en que vayan haciendo el ejercicio, les van a ir saliendo. Ajá. El cuerpo es sabio y el cuerpo les va a ir dando la guía para que estas preguntas surjan. Uh-huh. Entonces, bueno, regresando con esto de la voluntad, otra pregunta es, ¿qué tan comprometido me siento con el objetivo? Si realmente ese objetivo es un objetivo que es para mí o para quién estoy trabajando, si tal vez estoy trabajando para una empresa y entonces me lo pusieron de tarea y solamente lo estoy haciendo por eso, porque es una responsabilidad para mí o es una obligación, pero realmente no me siento comprometido con ese objetivo. Y entonces si partimos de ahí, pues también va a ser diferente el resultado. Ajá. Porque no hay como que nos sintamos comprometidos realmente en cuerpo, en alma, en corazón, en principios, en valores, con el objetivo que nosotros queremos lograr. Y esto de la voluntad tiene que ver también con el hacer. Es decir, ya me voy a poner no solamente lo tengo en el cuaderno y no solamente ya hice mi lista de todo lo que se supone que debo hacer para llevar a cabo el proyecto, sino también es qué voy a hacer ahora, cómo lo voy a hacer, ajá, qué haré para lograr ese objetivo. Si ya dije que quiero bajar de peso 5 kilos en un mes, ¿qué voy a hacer para bajar de peso? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Porque a lo mejor ya tengo todo el programa y todo el proyecto, pero pues ahí le estoy dando vueltas y digo, no, pues mejor la próxima semana porque el fin de semana es la fiesta de mi mamá y entonces va a haber mole y yo quiero comer mole y pastel, etcétera, y le voy dando largas. Ajá. Entonces, tiene que ver con la voluntad, con la decisión, con la responsabilidad de lo que yo me estoy poniendo. Nadie más. Yo me lo estoy poniendo. Yo me estoy poniendo ese objetivo, planteando ese objetivo. Y entonces yo soy la que decido qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ajá. Y esas son las preguntas que nos van a ir dando más estructura a su proyecto. ¿Sí? En la medida en que ustedes van poniendo fechas, días, plazos, en ese sentido van a ir teniendo mucha más estructura y van a poder realmente construir su plan de acción y sobre todo seguirlo, darle un seguimiento a eso. Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer? Y si esa opción me acerca realmente a mi objetivo, o a lo mejor me está haciendo que me retraiga de ese objetivo, que me aleje de ese objetivo. Tengo que ir observando, tengo que ir viendo si voy bien. ¿Cómo voy a saber que voy bien? Los resultados que estoy obteniendo son los que realmente yo me planteé, son los que yo quiero, son con los que yo me estoy sintiendo bien sobre todo, los que me hacen sentir satisfecha, los que me hacen sentir plena.
¿Cómo sé que estoy bien? ¿Cómo sé que voy bien? ¿Sí? Si me voy a sentir bien, eso se siente, fíjense, ¿no? Muchas veces nos vamos más a la cabeza y tenemos un pensamiento, ¿no? Y decimos, no, pues sí, es como cuando nos encontramos a alguien y nos está yendo muy mal y nos sentimos muy mal y nos preguntan, ¿y cómo estás? Y decimos, no, pues bien, muy bien. La cabeza dice una cosa, pero realmente el cuerpo se siente diferente. Ajá, solamente decimos bien, pues porque tampoco nos vamos a poner a contarles nuestra vida, ¿verdad? Pero la realidad es que dentro de nosotros no estamos bien. Entonces, eso se siente. Pero también si tienen elementos que les ayuden a medir de alguna manera si van por el buen camino o se tienen que regresar, pues qué mejor, ¿verdad? Que sea como esta combinación de cosas. ¿Qué obstáculos me encontraré en el camino? Cuando tenemos un proyecto nuevo completamente, pues es un poco más difícil responder a esta pregunta, ¿no? Porque no tenemos la experiencia tal vez en ese ámbito o simplemente pues les decía, algo nuevo para nosotros. Entonces, no podríamos contestarnos esa pregunta, pero probablemente haya otros aspectos de ese proyecto en donde sí podamos respondernos esta pregunta. ¿Qué obstáculos son los que me voy a encontrar en el camino o creo que me voy a encontrar en el camino? Y que esa posibilidad me permita también poder de alguna manera un poco anticiparme y poder decir, ah, bueno, pues si me pasa esto, lo que puedo hacer es esto, ¿no? Es un poco como el plan B. Si el plan A no me funcionó, entonces voy a ir con el plan B a ver qué puedo hacer si esto sucede. Y si esto sucede, también a dónde tengo que ir. O aunque no responda a la pregunta anterior, pero ya quiero empezar a llevar a cabo mi plan de acción, ¿a dónde tengo que ir para empezar a llevarlo a cabo? ¿O a quién me tengo que acercar? ¿Qué cambios tengo que hacer para poder empezar? Para poder ponerlo en acción. Todo este plan que yo quiero, todos estos objetivos que ya me planteé, eh, todo lo que quiero lograr, ¿sí? ¿Y qué haré para asegurarme que suceda? ¿Sí? Como les decía, hay muchas cosas de las que no tenemos control, un poco lo que hablábamos en el primer punto, los objetivos, ¿no? Eh, pero hay muchas otras cosas que sí, que dependen de nosotros. Yo diría que la mayoría de las cosas que hacemos dependen de nosotros. Dependen de las decisiones que tomemos, dependen de las elecciones que hagamos. Y precisamente para eso es que el planteamiento que yo les estoy presentando aquí es justamente a través de estas preguntas para que ustedes puedan en realidad eh, tener como esos objetivos más claros y que las posibilidades de éxito sean mayores. En la medida en que nosotros hagamos eso, en ese sentido van a tener mayor éxito en lo que hagan, en cualquier proyecto que ustedes se puedan plantear, van a poder lograrlo. Pero entonces también la tarea es que ustedes vayan construyendo más preguntas, ¿sí? Este plan de hacer coaching humanista tiene que ver con eso, tiene que ver con el planteamiento de los cuestionamientos, ¿sí? La idea no es que la persona les dé o les diga lo que tienen que hacer, sino que ustedes mismos vayan desarrollando esa habilidad para poder conocerse más, primero que nada, porque muchas veces ni siquiera nosotros tenemos claro qué es lo que queremos o cuáles son nuestras capacidades incluso, sino que a través de estos cuestionamientos vamos dándonos cuenta de todos esos recursos que tenemos que podemos poner al servicio de nosotros mismos y de los demás, por supuesto, y que están pues puestos ahí en sus objetivos, ¿no? En su proyecto sobre todo. Entonces, una de estas últimas preguntas es, ¿qué haré para asegurarme que suceda? Aun cuando sé que hay muchos elementos que puedan estar, que puedan incluso pretender interferir con con ese logro de objetivos.
Pero hay otra parte que sí puedo yo controlar, que yo sí puedo, pues al menos identificar y poder asegurar que eso que estoy planteándome pueda lograrlo. Uh-huh. Ok. Y bueno, pues hasta aquí estos 4 puntos básicos que les decía son aparentemente muy cortos, pero que son las bases para que ustedes puedan desarrollar su proyecto con mayor claridad. Y bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos en la maestría en coaching y desarrollo organizacional en el Instituto Gestal de Cuernavaca. Esta es una probadita así muy, muy chiquitita de cómo podemos nosotros plantearnos un proyecto y poder hacernos estas preguntas para lograr tener más claridad. Trabajamos a nivel individual y también trabajamos a nivel organizacional. Esto es decir, estos procesos de coaching se hacen de uno a uno o también se pueden hacer en organizaciones y en empresas. Esto que yo les presenté ahorita funciona para cualquiera de los dos. Digamos que una se va haciendo de manera un poco diferente el proceso, pero finalmente lo que hacemos básicamente es lo mismo desde los dos lugares, tanto uno a uno, como les digo, como en las empresas y organizaciones. Bueno, si quieren más informes de la maestría, pues por ahí está Lilian que nos puede ayudar a ver más. Pero ahorita lo que me gustaría, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está. Y pues me gustaría escucharlos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Tengo algunas cositas aquí, a ver. Ok. A ver, dice, ¿cómo puedo hacer para llegar a más personas generando confianza? Cocino para todo tipo de reunión y evento a partir de 10 personas. Deseo hacer un taller de cocina, pero estoy a ciegas. Fíjense, cuando hablamos dice, ¿cómo puedo hacer para llegar a más personas generando confianza? Me suena como que más bien habría que empezar por confiar en uno mismo. Ajá. Cuando nosotros tenemos duda de si las otras personas van a confiar en nosotros, generalmente hay una parte de nosotros que no está confiando en nosotros mismos. Entonces, tal vez habría que empezar por ahí. No estoy segura de que así sea. No sé si así es efectivamente, que no te sientas con la suficiente confianza, pero se me ocurre que puedes empezar explorando por ahí, un poco hablando de estos obstáculos que no me permiten como llevar a cabo de manera como yo quisiera mi proyecto. Ajá. Entonces, dice aquí, quiero hacer un taller de cocina, pero estoy a ciegas. Bueno, pues a lo mejor lo primero que tendrías que hacer es empezar como a informarte de qué se necesita para hacer un taller de cocina. Una vez más, si volvemos a estas preguntas, es cuáles son los recursos que tú tienes en términos de tiempo. A lo mejor ahorita hay muchas opciones que están a través de la red en donde podemos aprovecharlas, muchas son gratis como esto que estamos haciendo ahorita, y entonces es cuestión de ir haciendo de verdad esa lista y respondiendo esas preguntas que nos hemos planteado aquí, que nos van a ir dando más luz sobre todo. Uh-huh. Y bueno, aquí hablas también, Ma, de que deseas generar tranquilidad, cuidado personal, mucho tiempo no te diste atención en tu persona y en el crecimiento espiritual. Bueno, pues tal vez sea el momento de hacerlo.
Si estas preguntas te sirven para hacer un planteamiento mucho más amplio de lo que sientes que te hace falta, bueno, pues ojalá que así sea y eso te permita encontrar respuestas. María Elena Salgado, qué bueno que te gustó la exposición. Miren, a mí me da un poquito de trabajo. La verdad es que como no tengo esta retroalimentación, a mí me gusta hablar y al mismo tiempo como ir escuchándolos y retroalimentándome de ustedes. Pero bueno, así estuvo el formato. Gracias. Pilar Almeida dice que le abrió mucho el panorama para su proyecto escolar y personal, qué bueno. Y Ana Sofía, gracias también a ti, Ana Sofía, por escucharnos. Ok. ¿Qué diferencia hay en enfoque y coaching? Dice Axel. Axel, te refieres al enfoque centrado en la persona, supongo, ¿cierto? Mira, te voy a decir una cosa. El coaching humanista que nosotros estudiamos en el instituto tiene como base, como fundamento también el enfoque centrado en la persona. Más bien te voy a ver cómo te explico. Axel, ándale, Perdón. pregúntame por ahí. Sí, sí, lo que pasa es que no, creo que todavía no lo tengo prendido. Ajá. Pues yo creo que dentro de mis proyectos es pues sí tratar de ayudar a las personas, pero no estoy segura si me conviene más a entrar a enfoque o enfoque. Ok. Mira, pues en el instituto tenemos la maestría en coaching y desarrollo organizacional y en esa maestría lo que te enseñamos como base es precisamente el enfoque centrado en la persona. Si tú tienes una licenciatura previa, que creo que es así, ya Lilian te puede dar los informes, puedes hacer esas dos cosas en la maestría. Ajá, te decía, ¿ya estudiaste enfoque? No te escucho. Hace algunos años empecé enfoque, pero ya por otros problemas que se me presentaron ya no pude terminarlo. Ya. Nada más un semestre. Pero en ese tiempo creo que nada más estaba enfoque y no estaba la de coaching. Pero entonces Ya. ahora, ¿por cuál decidir? Mira, bueno, entonces lo que te decía es que en esta maestría tendrías estas dos cosas, porque todos los programas que nosotros tenemos en el instituto tienen como base el enfoque centrado en la persona, que es esta forma de caminar con el consultante de manera respetuosa, sin juicio. Es decir, les decía al principio de la presentación, la idea no era que yo les dijera lo que tienen que hacer, sino que ustedes a través de estas preguntas pudieran planteárselas y con base en eso poder hacer este proyecto que ustedes quieran, ¿no? Esa es la base también del coaching humanista. No sé cuál sea su experiencia con otro tipo de coaching, pero lo que nosotros conocemos en el mercado es todo este coaching directivo que es donde el coach te dice qué es lo que tienes que hacer dependiendo de determinada situación, ¿no? Entonces te dice, bueno, no, tú lo que tienes que hacer es esto, a ver, vas a ir a este lugar, vas a hacer esta cosa, etcétera, ¿no? Entonces, quien sabe lo que necesita es el consultante. Ajá, quien sabe cuál es el proyecto que realmente quiere y cuál es la satisfacción que le va a dar, es la persona, no yo. Ajá, yo podré tener como ciertas herramientas, pero más bien las herramientas las pongo a su servicio para que ustedes entonces puedan llevar a cabo lo que ustedes quieran. Ajá, entonces por eso nuestra base es el enfoque y en el coaching humanista está presente el enfoque. Está presente el respeto, está presente esta parte de no juicio. Si un consultante viene y me dice, oye, el proyecto que yo tengo es no sé, algo que no sea como común. Yo lo que quiero es hacer trajes de astronauta, no sé, ¿no? Por decir a lo mejor una tontería, pero se me ocurrió. Y resulta que, pues a lo mejor
desde mi perspectiva, yo no sé si tenga la capacidad, las habilidades, los recursos, etcétera. A mí no me toca. A mí no me toca hacer un juicio si puede, si no puede, si tiene los recursos o no los tiene. A mí lo que me toca es ayudarle a que él lo vea, a que se dé cuenta si realmente tiene sus recursos o no, y a lo mejor tiene otros recursos que le pueden ayudar a hacer otras cosas que le pueden ser más productivas, más satisfactorias, qué sé yo. Ajá. Entonces, esa es la idea de tener como base el enfoque centrado en la persona, siempre con el respeto y lo que el consultante necesita, no lo que nosotros creemos que él necesita. Ajá, y entonces aquí preguntan, sí, gracias Laura, gracias. Sai, mucho gusto también, saludos. Que si primero haces enfoque y después la maestría, no, puedes hacer la maestría y el enfoque está incluido en la maestría. Ajá, si es parte de la maestría, el enfoque centrado en la persona es un programa que es parte de las maestrías que hacemos en el Instituto Gestal de Cuernavaca. Ajá. Pero si alguien de ustedes ya tiene enfoque centrado en la persona, puede también entrar a la maestría y ya nada más haría las materias que les faltarían. Ajá. Entonces, bueno, lo que yo les presenté aquí es un modelo, digamos, de coaching humanista. Gracias, Susana. Es un modelo de coaching humanista que es diferente, les decía hace un momentito, de el coaching que hemos escuchado que se llama ontológico o el coaching utilitarista, que básicamente lo que hacen estos es como si esos tipos de coaching también están dirigidos al logro de los objetivos. La diferencia es que en el coaching humanista se hace de acuerdo a lo que el consultante necesita y vamos respetando como sus formas, sus tiempos, sus capacidades, todo esto de lo que ya les platiqué. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, Sí, quiero decir algo. claro, adelante. Yo desconozco todo esto, me interesó mucho el tema porque sí tengo en mente hacer algunas cosas, tengo algunos proyectos. Ahorita como dada la situación en que estamos, pues ya todo se está haciendo digital, ¿no? Uh-huh. También en esta maestría o en este acompañamiento, ¿se hace asesoría también de digital o algo así? No precisamente, ¿no? Más bien lo que te ayudaríamos a hacer es a determinar si efectivamente eso es lo que tú necesitas, ¿sí? O sea, sí, entiendo que por el contexto en el que estamos, pues sí, tenemos que estar como muy pendientes de toda la tecnología, saber cómo utilizarla, etcétera, ¿no? Pero no es que nosotros te ayudemos a resolver. Más bien la idea es, insisto, en que tú te vayas dando cuenta qué es lo que necesitas. Si dentro de tu proyecto dices, bueno, yo lo que necesito es anunciarme en redes, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo estuviera contigo en este proceso, yo no te ayudaría a hacer eso, pero sí a lo que te ayudaría tal vez es a definir a dónde tienes que ir, con quién tienes que ir, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo quieres hacer, ese tipo de cosas, ¿sí? Porque finalmente, como les repetí muchas veces, las decisiones las tomas tú y la forma como la quieres hacer también es tu forma, no es la mía. Ajá, porque tú sabes lo que necesitas, no yo. Yo te ayudo a aclarar. Ajá, nada más. Y a partir de eso, entonces tú ya puedes ir resolviendo. Y también quiero compartirles algo que me ha gustado mucho, porque yo soy muy visual, perdóname si estoy acaparando el tiempo, pero es rápido. No, adelante, adelante. Yo hice un calendario que me ha fascinado. Ajá. Se los voy a mostrar. Aquí Ajá. lo tengo. Es por meses, sí, todo el año.
Es una Ajá. hoja tamaño carta en cartulina. Ajá. Y yo le estoy poniendo post-it. Por ejemplo, ahorita tengo de máster del proyecto, ¿no? Ajá. ¿Qué fecha? O si tengo algún proyecto, tengo un objetivo para cada mes, ¿no? Sí. Si no puedo, por ejemplo, hacer este proyecto hoy que se canceló o se pospuso, entonces yo lo pongo a otra fecha. Ajá. Esto a mí me ha encantado mucho porque, por ejemplo, los que ya tengo fijos, como ir al dentista el día 12 de febrero, Ajá. no puedo fijar en mi papel, pero los que puedo estar moviendo, me han gustado mucho así esto de post-it, ¿no? Puedo usar colores diferentes para situaciones o casos diferentes, ¿no? Entonces yo les quisiera compartir esto, a mí me está funcionando muy bien y estoy encantada porque puedo ver todos los días que tengo en todo el año, los días que tengo cada mes, entonces para mí es algo bien, bien importante, ¿no? Yo creo que para todos. Si lo hacemos mejor en lugar de comprarlo y la verdad es que nos quita mucho espacio, ¿no? Y es muy, muy práctico. Eso les quería compartir. Muchas gracias. Oye, ¿cuál dirías que es tu objetivo de hacer eso? Mi objetivo es tener la visión, o sea, es tener visual, mis objetivos. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, construir un horno. Ajá. Un horno familiar chiquitito, ¿no? Y empezar a practicar a hacer panes, etcétera. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo lo voy a poder lograr? Entonces no tengo dinero, entonces yo tengo que poner una fecha de cuándo podría yo comprar el material, ¿sí? Ajá. Tabiques o qué sé yo. ¿Cuándo podría yo tener el primer pago para el albañil y el segundo pago, ¿no? O sea, lo tendría que organizar así de esa manera para poder cumplirlo. Entonces, para mí, si yo lo veo ahí, si no pude lograrlo en esta fecha, pues a lo mejor lo puedo lograr en esta fecha, ¿no? Ajá. Para eso me Ay, hace... fíjate, ese es parte de tu plan de acción. Ajá, lo que hablábamos hace ratito. Tú te construiste algo que está siendo útil para ti. Sí, Ajá. Que a lo mejor sí es una muy buena idea para muchos, pero a lo mejor se me ocurre que alguien más lo copia, igual que tú lo estás haciendo, y resulta que no le funcionó. Pero lo importante es que a ti sí te está funcionando. Ajá, y está respondiendo a muchas de las preguntas que planteamos hace ratito, como esto de cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr juntar ese dinero para comprar ese horno que yo quiero. Ay, entonces ya me puse una fecha, ya me puse un plazo de tiempo, a lo mejor, no sé, se me ocurre que estás haciendo un ahorro de tanto dinero para poder comprarlo. Eso precisamente es parte del planteamiento de lograr el objetivo que nos propongamos en el proyecto. Ajá, tiene que ver mucho, sí, con hacer este análisis que les decía al principio, pero también una vez que ya hice análisis, llevarlo a cabo, sí, ponerlo en práctica, llevarlo a la acción, porque muchas veces nos quedamos solamente en el planteamiento, ajá, y dejamos ahí el proyecto, pues como, casi como si quisiéramos que se llevara a cabo solito, ¿no? Pero la idea es justamente poner en práctica todo eso que te estás planteando. Muchas felicidades. Y muchas gracias por compartirnos. Gracias, Vicky. Gracias, Susana. Gracias, Pilar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Preguntar. Ok, gracias, Sofía. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Espero que, bueno, les haya dejado al menos una idea respecto a lo que ustedes están queriendo hacer o haciendo con su proyecto. Que esto haya sido útil para ustedes, esa es la intención. Y bueno, pues estamos aquí para lo que se les ofrezca. No sé si quieras agregar algo, Lilian.
No, claro, bueno, nada más agradecerles también de nuevo y si tienen alguna duda más sobre esta parte de enfoque centrado en la persona, de la maestría, de algún otro programa, estaremos pendientes en el chat. Estamos por empezar ya en una semana y bueno, si necesitan más información específica, pueden ponerse en contacto con todo gusto o para agendar también una entrevista informativa sin ningún compromiso. Gracias, Clau. No, con mucho gusto, gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, por escucharme, por compartir. Que pasen un bonito día, una bonita tarde. Por aquí andamos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.